Buenas noches. Hoy vamos a hablar de esas historias que a todos nos han puesto la piel de gallina en algún momento. Las clásicas creepypastas, esas que no necesitan presentación. Desde el misterioso de Reik hasta la inquietante sonrisa de Smile Dog. Prepárate para adentrarte en relatos que nos hacen dudar de lo que es real. Así que apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en este viaje al lado más oscuro de Internet. Empecemos. Nunca he sido el tipo de persona que se deja llevar por supersticiones o historias de terror. Siempre fui alguien lógico, con los pies en la tierra, dispuesto a encontrar una explicación racional para todo. Pero algunas cosas no tienen explicación. Algunas cosas simplemente existen. Lo descubrí de la peor manera posible. Todo comenzó un viernes por la noche. Había tenido una semana agotadora en el trabajo. Mi jefe estaba más irritable que de costumbre, y los plazos se acumulaban como una montaña que amenazaba con aplastarme. Salí tarde de la oficina y conduje hasta mi pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, apartado, rodeado de árboles que hacían que las noches fueran particularmente oscuras. Solía considerar ese aislamiento como algo positivo, un refugio del bullicio de la ciudad. Pero esa noche, al abrir la puerta, una sensación de incomodidad me recorrió. El aire dentro del apartamento estaba pesado, como si algo invisible lo cargara. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que estaba siendo paranoico por el cansancio. Dejé mis cosas en el sofá y me dirigí directamente a la ducha, esperando que el agua caliente me ayudara a relajarme. Mientras el agua caía sobre mí, no podía evitar sentirme observado. Mi mente trató de racionalizarlo. Tal vez había dejado alguna ventana abierta y algún ruido exterior había despertado mi inquietud. Pero no, todas las ventanas estaban cerradas, como siempre las dejaba. Me puse el pijama, preparé una taza de té y me senté en el sofá con la intención de ver algo en la televisión. El ruido de fondo siempre me ayudaba a distraerme, pero esa noche fue diferente. Ni siquiera podía concentrarme en la pantalla. Cada sombra en la habitación parecía moverse con vida propia, y el silencio entre los ruidos del televisor se sentía opresivo. Después de un rato, decidí que lo mejor era irme a la cama y dejar atrás ese día infernal. Era cerca de la medianoche cuando apagué las luces y me acosté. A pesar de mi cansancio, no podía dormir. Daba vueltas en la cama, con los pensamientos zumbando en mi cabeza. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, el sueño me venció. Pero no duró mucho. Desperté de golpe. El reloj en mi mesa de noche marcaba las 3:17 am al principio, no entendí por qué me había despertado. Todo estaba en silencio. Sin embargo, esa misma sensación de ser observado regresó, más fuerte que antes. Me quedé inmóvil, escuchando, esperando que algún sonido rompiera la quietud y me diera una pista de que estaba mal. Entonces lo escuché. Un rasguño, suave pero persistente, proveniente del pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de convencerme de que solo era un ratón o un animal perdido. Pero había algo en ese sonido, algo metódico, como si estuviera hecho a propósito. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y tomé el bate de béisbol que guardaba junto a la cama. Respiré hondo, intentando calmarme, y abrí la puerta de mi habitación. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la tenue luz que venía de una lámpara de la sala. Todo parecía normal, pero esa sensación de incomodidad persistía. Avancé unos pasos, con el bate en alto, y entonces lo vi. Al principio, pensé que era una sombra proyectada por algún mueble. Pero no, estaba allí. Era una figura encorvada, con extremidades largas y delgadas que apenas tocaban el suelo. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si me observara con curiosidad. Sus ojos, negros como el vacío, brillaban con una intensidad que me paralizó. No podía moverme. El miedo me ató en el lugar mientras esa cosa comenzaba a moverse. No caminaba, se deslizaba, arrastrando su cuerpo de una manera antinatural.
Cada paso que daba hacia mí hacía que mi respiración se volviera más difícil. Quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo no respondía. Cuando estuvo a solo unos centímetros de mí, su boca se abrió de una manera que parecía imposible, y emitió un sonido que nunca podré olvidar. Era un gruñido profundo, mezclado con un susurro, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Lo siguiente que recuerdo es despertar tirado en el suelo de mi habitación. El sol entraba por las cortinas, y por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla. Pero cuando miré alrededor, vi las marcas. Arañazos profundos en las paredes, como si algo con garras hubiera estado allí. En mi brazo, había un rasguño fresco, y sobre el suelo, había pequeñas manchas de sangre que no recordaba haber visto antes. Desde esa noche, nada ha vuelto a ser igual. Cada vez que cae la noche, siento su presencia. Lo veo en las sombras, lo escucho en los ruidos más insignificantes. He intentado hablar con amigos, con familiares, pero nadie me cree. Me dicen que estoy estresado, que necesito descansar. Pero sé la verdad. Sé que está esperando. Y sé que volverá. Han pasado semanas desde esa primera noche, y cada encuentro es peor que el anterior. No importa cuántas luces encienda o cuántas cerraduras ponga en las puertas. Siempre encuentra una manera de entrar. A veces, despierto con marcas nuevas en mi cuerpo, arañazos y moretones que no puedo explicar. Otras veces, escucho su voz en mis sueños, susurrando cosas que no entiendo pero que me llenan de un terror indescriptible. Estoy escribiendo esto porque no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Siento que mi energía se está agotando, como si estuviera drenándome poco a poco. Y cada noche, su presencia es más fuerte, más tangible. No sé qué quiere, pero sé que no se detendrá hasta conseguirlo. Si estás leyendo esto, por favor, ten cuidado. No sé cómo comenzó todo esto, pero parece que algo lo atrajo. Tal vez fue mi soledad, o tal vez fue simplemente mala suerte. Pero una vez que te encuentra, no hay escapatoria. Siempre está ahí, observando, esperando el momento perfecto para atacar. Desde el momento en que tengo memoria, esa mansión siempre estuvo ahí, como un testigo silencioso de las eras que pasaban. Se alzaba al final de un sendero casi perdido en el bosque, con sus paredes carcomidas por el tiempo y ventanas vacías como ojos que te observan. Siempre había algo en ella que me llamaba, como un susurro que nunca desaparecía del todo. Los mayores del pueblo hablaban en murmullos sobre la casa. Es un lugar maldito, decían. No vayas allí. Pero no explicaban por qué. Nadie lo hacía. Al principio, me contenté con observarla desde la distancia. En esos días nublados, cuando el viento cargaba las hojas secas y el aire parecía más pesado, me acercaba al borde del bosque y miraba la casa. Había algo hipnótico en su fachada descuidada, en la forma en que parecía devorar la luz que caía sobre ella. Pero siempre había un límite que no cruzaba. Hasta aquella noche. Era octubre, y el cielo estaba cubierto de nubes tan densas que la luna apenas podía asomarse. El pueblo estaba inquietantemente silencioso, como si todos los habitantes estuvieran conteniendo la respiración. Esa sensación de opresión, de que algo estaba a punto de ocurrir, me empujó más allá de mi límite. Decidí ir a la mansión. No sabía qué esperaba encontrar, solo sabía que tenía que saber lo que había dentro. Cuando llegué, el portón principal estaba parcialmente abierto. Algo en mí quiso retroceder en ese momento, pero mis pies parecían tener voluntad propia. Lo empujé con cuidado, y el chirrido del metal oxidado resonó como un grito en el aire. El jardín delantero estaba cubierto de maleza, pero las plantas tenían algo extraño. Sus formas parecían incorrectas, como si intentaran imitar algo que nunca habían visto antes. Al acercarme a la puerta principal, el aire cambió. Era más frío, más denso, casi difícil de respirar. La madera de la puerta estaba cubierta de símbolos que parecían tallados con uñas, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje en su desesperación. La empujé con fuerza, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo cuando crucé el umbral. Dentro, la oscuridad era total.
Encendí mi linterna, y sus rayos apenas lograban iluminar más allá de unos metros. Las paredes estaban llenas de inscripciones, palabras y frases en un idioma que no conocía. Algunas eran legibles. Él despierta. El caos lo consume todo. Otras parecían mutar cuando las miraba, como si no quisieran ser entendidas. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más pesado. Sentía un zumbido en mis oídos, un sonido bajo que apenas podía escuchar, pero que estaba allí, constante. Mis pasos parecían reverberar más de lo que deberían, como si alguien más estuviera siguiéndome. Varias veces me detuve y miré hacia atrás, pero no había nadie. O al menos, eso me decía la vista. El primer evento extraño ocurrió en el salón principal. Era una habitación enorme, con un techo tan alto que mi linterna apenas podía alcanzarlo. En el centro había un espejo. Era enorme, con un marco negro tallado en formas que parecían retorcerse bajo la luz. Me acerqué a él, cautivado, pero algo en su superficie no era normal. En lugar de mi reflejo, vi sombras. Se movían, como si tuvieran vida propia. Parecía que estaban atrapadas dentro del espejo, arañando el vidrio, intentando salir. Por un momento, vi algo más. Una figura. Alta, oscura, con ojos que brillaban como brasas. Su sonrisa, nunca olvidaré esa sonrisa. Era antinatural, demasiado amplia, como si el rostro no tuviera límites. Intenté alejarme, pero mi cuerpo no respondía. El murmullo en mis oídos se convirtió en un coro, voces susurrando palabras que no entendía. Él despierta, decían, una y otra vez. Entonces, el espejo se rompió. El sonido del vidrio estallando fue ensordecedor, pero no sentí escombros ni vi fragmentos en el suelo. En su lugar, el aire a mi alrededor se torció, y el suelo bajo mis pies dejó de ser sólido. Estaba cayendo, pero no era una caída normal. El mundo entero se desmoronaba a mi alrededor, y sentí que mi propia existencia se desgarraba. Cuando abrí los ojos, no estaba en la mansión. Estaba en un lugar que no podía comprender. Era un espacio infinito, lleno de luces y sombras que se movían como si estuvieran vivas. Flotaban figuras humanas, pero no estaban vivas. Sus cuerpos estaban torcidos, congelados en posturas imposibles, con expresiones de agonía que me perseguirán hasta el fin de mis días. Y entonces lo vi. Zalgo. Era más inmenso de lo que podía imaginar. Su figura parecía extenderse más allá del espacio mismo, envuelta en sombras líquidas que goteaban caos. Tenía 7 ojos, cada uno más brillante que el otro, y su sonrisa, esa sonrisa se extendía más allá de cualquier lógica, mostrando dientes que parecían cuchillas infinitas. Él despierta, dijo, y su voz resonó dentro de mi mente, arrancando cada pensamiento que había tenido, cada fragmento de lo que era. No había forma de resistir. Intenté correr, pero no había dirección, no había escape. Mi cuerpo dejó de ser mío, y mi mente comenzó a desmoronarse, consumida por el caos. No sé cuánto tiempo estuve allí. El tiempo no tenía sentido. Cada segundo era una eternidad, y cada eternidad se sentía como un segundo. Finalmente, comprendí la verdad. No hay escapatoria. No hay esperanza. Zalgo no es solo una entidad, es el fin. Es el caos que consume todo, que destruye la luz y deja solo vacío. Mi última memoria antes de ser consumido fue su voz, resonando una vez más en el abismo. Él viene. Si has encontrado esta carta, si estas palabras han llegado a ti, entonces ya estás dentro de su red. Tal vez la curiosidad te trajo aquí, como lo hizo conmigo. Tal vez te dijeron que no vinieras y elegiste ignorar las advertencias, como lo hice yo. Sea cual sea el motivo, ya no importa. Lo que importa es que entiendas lo que está en juego. No puedo decirte mi nombre porque ya no tiene relevancia. Ya no soy más que un testigo de algo que no debería existir. Esta carta es todo lo que queda de mí, lo único que pude dejar antes de que todo se desmoronara. Todo comenzó hace días, semanas, tal vez meses. El tiempo ya no tiene significado en este lugar.
Era una tarde gris y opaca, una de esas donde el aire parece pesado y el cielo amenaza tormenta. Había oído rumores sobre el bosque desde hacía años. Los lugareños susurraban su nombre como si estuvieran convocando algo con solo mencionarlo. Ese lugar no es seguro, decían. Nadie debería cruzar sus límites, pero nunca ofrecían detalles, solo miradas evasivas y palabras interrumpidas. Para mí, eso solo hacía que la idea de explorar el bosque fuera más tentadora. Recuerdo claramente el sendero que llevaba hacia su entrada. Estaba casi oculto, envuelto por una vegetación densa que parecía protegerlo del mundo exterior. El viento soplaba en ráfagas débiles, pero tenía un sonido extraño, como si estuviera lleno de murmullos. Al cruzar el umbral, sentí un cambio inmediato. El aire era más frío, más pesado, y mi piel se erizó como si algo invisible me estuviera tocando. La primera señal de peligro fue el silencio. No un silencio común, sino uno absoluto, sofocante, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Los primeros pasos fueron fáciles. El sendero estaba definido, y los árboles se alzaban altos y rectos a ambos lados. Pero a medida que avanzaba, comenzaron a torcerse. Sus formas se volvían más irregulares, como si estuvieran deformados por algo que no podía ver. Fue entonces cuando aparecieron los símbolos. Al principio, eran apenas visibles, trazos en los troncos que podrían haber pasado desapercibidos. Pero cuanto más me adentraba, más definidos y frecuentes se volvían. Eran líneas y figuras geométricas que no reconocía, grabadas con una precisión que me inquietaba profundamente. Fue entonces cuando algo comenzó a seguirme. No lo vi al principio. Fue solo una sensación, un hormigueo en la nuca que me decía que no estaba solo. Giré varias veces, buscando alguna fuente lógica, pero no había nada. Solo árboles inmóviles y sombras alargadas. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero esa mentira duró poco. El zumbido en mis oídos comenzó poco después. Era bajo, casi imperceptible, como estática, pero se sentía en mi cabeza más que en mis oídos. Cada paso que daba parecía amplificar ese sonido, cada respiración lo hacía más profundo. Y entonces lo vi. Estaba parado entre los árboles, inmóvil. Era alto, imposible, con extremidades que parecían alargarse más allá de lo humanamente posible. No tenía rostro, pero de alguna manera su presencia era más intensa que cualquier mirada que hubiera sentido antes. Podía sentirlo observándome, perforando cada pensamiento, cada rincón de mi mente. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse. La lógica me decía que debía correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en su mirada inexistente, paralizado por algo que no podía comprender. Finalmente, logré moverme. Di un paso atrás, y entonces él se movió. No caminó ni corrió. Fue como si simplemente decidiera estar más cerca. Su figura era imposible, rompiendo las reglas de la distancia y el espacio. Giré y comencé a correr. No tenía un plan, ni sabía hacia dónde iba. Solo sabía que tenía que escapar. Pero el bosque no me dejaba. Los árboles parecían moverse también, cerrándose a mi paso, y las sombras se alargaban hacia mí como si intentaran atraparme. Mi linterna parpadeaba, y cada vez que la luz fallaba, sentía que él estaba más cerca. Corrí durante lo que parecieron horas, pero nunca parecía avanzar. El bosque se alzaba interminable a mi alrededor, un laberinto diseñado para atraparme. Mis piernas estaban cansadas y mi respiración se volvió errática, pero el terror era más fuerte que el cansancio. Finalmente, llegué a un claro. Me detuve, jadeando, y miré a mi alrededor. Por un momento, pensé que había encontrado seguridad. Pero estaba equivocado. En el centro del claro había un círculo, formado por más de esos símbolos tallados en el suelo. Eran precisos, perfectos, como si alguien los hubiera trazado con una intención específica. No entendía su significado, pero podía sentir el poder que emanaban. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, vibrando con algo invisible. Y entonces lo sentí detrás de mí. No sé cómo llegó al claro, pero allí estaba. No tenía sentido cómo se movía, cómo existía.
Su figura llenaba mi visión, y su presencia parecía comprimir todo el espacio a mi alrededor. El zumbido en mi cabeza era ahora un rugido ensordecedor, y mi visión comenzó a distorsionarse. Los colores del claro eran irreales, y las formas se desmoronaban como si el mismo suelo estuviera descomponiéndose. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Todo lo que podía hacer era escribir. Escribir esto. Escribirlo todo, antes de que... De niño, siempre tuve una relación peculiar con la televisión. No era el tipo de niño que salía mucho a jugar con los demás. Prefería quedarme en casa, encerrado en mi cuarto, absorto en el mundo de los programas infantiles. Había algo mágico en ellos, algo que me hacía sentir acompañado, aunque estuviera solo. Pero hay un programa en particular que se quedó conmigo de una forma diferente, un programa del que nadie más parece recordar nada y que, hasta hace poco, yo mismo había relegado al rincón más oscuro de mi memoria. Ese programa era La Senda de Mr. Oso. En aquel entonces, nuestra televisión era un modelo viejo, con una gran caja de madera y un dial para cambiar los canales. Era el tipo de televisor que requería ajustar constantemente la antena para evitar la estática. Recuerdo que un día, mientras giraba el dial buscando algo que ver, encontré un canal que no había visto antes. Era extraño, no tenía un número fijo. Siempre parecía moverse. Había algo inquietante en eso, pero mi curiosidad de niño pudo más, y me quedé viendo. El programa comenzaba siempre con una melodía simple, casi como una canción de cuna, que se repetía en un bucle constante. Luego, la pantalla mostraba a Mr. Oso, un personaje con un traje de peluche marrón que ocupaba casi todo el cuadro. Su rostro era una máscara sonriente, pero algo en la forma en que los ojos vacíos me miraban me hacía sentir incómodo. Sin embargo, como cualquier niño, lo ignoré. Mr. Oso hablaba con una voz grave y pausada, diciendo cosas como: "Bienvenido a la senda, donde todos tienen un lugar especial". Había algo hipnótico en su voz. Por extraño que fuera, seguí viendo. El programa tenía un formato peculiar. Mr. Oso solía aparecer en un sótano lleno de juguetes y muebles pequeños, como sillas y mesas para niños. Invitaba a un grupo de niños a unirse a él para realizar actividades. Los primeros episodios que recuerdo eran relativamente normales. Pintar, cantar canciones, construir cosas con bloques. Pero después de unas semanas, algo cambió. Un episodio en particular se me quedó grabado. Mr. Oso enseñaba a los niños a construir cajas de madera. Les daba martillos, clavos y tablones, y les decía cómo armar cajas mágicas. Al final del episodio, uno de los niños se metió en una de las cajas y la cerraron con clavos. Mr. Oso miró directamente a la cámara y dijo: "Ahora está en su caja. Está a salvo". En ese momento no entendí lo que significaba, pero algo en su tono me dejó inquieto. Con el tiempo, los episodios se volvieron más perturbadores. Mr. Oso comenzó a hablar de la senda como si fuera un lugar real, un lugar al que todos deberíamos aspirar a ir. "Aquí en la senda, no hay dolor. Aquí, todos son felices", decía. Los niños en el programa comenzaron a aparecer menos, y los que quedaban se veían cada vez más asustados. En el último episodio que recuerdo haber visto, Mr. Oso estaba solo. Miró fijamente a la cámara durante lo que parecieron minutos eternos antes de decir: "Pronto estarás aquí conmigo. Todos tienen un lugar aquí abajo". Después de ese episodio, el canal desapareció. Intenté encontrarlo de nuevo, pero todo lo que había era estática. Cuando le pregunté a mi madre sobre el programa, me dijo que nunca había oído hablar de la senda de Mr. Oso y que no debía haber canales extraños en la televisión. Dejé de buscar y eventualmente lo olvidé, o al menos eso pensé. Han pasado más de 20 años desde entonces, y apenas hace unos días, algo despertó ese recuerdo. Todo comenzó cuando navegaba por un sitio de streaming buscando programas antiguos por nostalgia. Entre los títulos apareció uno que tenía una carátula extrañamente familiar.
Un oso marrón con una sonrisa amplia. No era la senda de Mr. Oso, pero algo en esa imagen trajo de vuelta recuerdos que creía enterrados. Decidí investigar. Busqué en internet, pero no había nada sobre el programa. Comencé a dudar de mi propia memoria. ¿Había sido real? Mi obsesión creció cuando encontré un foro dedicado a la televisión infantil de los años 90. Un usuario había mencionado algo sobre un programa con un oso y un sótano. Mi corazón se aceleró mientras leía el comentario. Si recuerdas a Mr. Oso, entonces ya es demasiado tarde para ti. Esa frase se quedó grabada en mi mente. ¿Demasiado tarde para qué? Mi curiosidad me llevó a seguir buscando. Llamé a mi madre, esperando que recordara algo más, pero su reacción fue inesperada. Cuando mencioné a Mr. Oso, guardó silencio por un momento antes de decir, con voz temblorosa, «Nunca debiste ver eso. Olvídalo». Cuando insistí, simplemente colgó. Esa noche tuve un sueño. En él, estaba sentado frente al televisor de mi infancia. La pantalla mostraba estática, pero podía oír la voz de Mr. Oso llamándome. «Ven a la senda. Aquí tienes un lugar especial», decía. Me desperté sobresaltado, con la sensación de que alguien me observaba desde las sombras de mi cuarto. Fue entonces cuando encontré algo en un viejo directorio digital. La dirección del canal que solía transmitir la senda de Mr. Oso todavía estaba registrada. Estaba a las afueras de la ciudad, en una zona que conocía vagamente. Decidí ir, aunque cada parte de mi instinto me decía que no lo hiciera. Cuando llegué, el edificio estaba en ruinas. La puerta principal estaba abierta, y al entrar, el aire estaba impregnado de polvo y humedad. Caminé por un pasillo largo, iluminado solo por la luz tenue que entraba por las ventanas rotas. Al final del pasillo había una puerta con la palabra sótano escrita a mano en un cartel descolorido. El sótano era exactamente como lo recordaba del programa. Las mismas paredes grises, los mismos juguetes rotos, las mismas sillas pequeñas. Mi corazón latía con fuerza mientras exploraba, hasta que vi algo que me detuvo en seco. Una figura en el rincón más oscuro de la habitación. Era Mr. Oso. Su traje estaba desgastado y sucio, y su máscara sonriente estaba agrietada. Pero lo más inquietante eran los ojos detrás de la máscara. Eran ojos humanos, fríos y vacíos, que me miraban fijamente. «Te estaba esperando», dijo con la misma voz grave que recordaba. Nunca pensé que algo tan simple como abrir un correo podría cambiar mi vida para siempre. Todo empezó como cualquier otro día. La rutina era mi refugio. Despertar, preparar un café amargo, sentarme frente a la computadora y pasar horas revisando correos de trabajo, promociones inútiles y cadenas interminables de mensajes. Pero aquel día fue diferente. Entre los correos habituales, apareció uno que sobresalía por su extraña simplicidad. El remitente era desconocido, y el asunto decía solo, «Sonríe». Abrí el mensaje, sin esperar nada en particular. En lugar de texto, había un archivo adjunto. Hice clic en él, curioso, y una imagen se desplegó en mi pantalla. Allí estaba. Un perro husky siberiano sentado frente a unas cortinas rojas. Sus ojos eran oscuros, casi líquidos, y su sonrisa, nunca había visto algo tan antinatural. Los dientes del animal eran demasiado perfectos, demasiado grandes, como si alguien hubiera forzado su rostro para adoptar esa mueca aterradora. Mi estómago se revolvió y, sin pensarlo dos veces, cerré la imagen. Pensé que todo quedaría ahí. Pensé que era solo una broma, un archivo extraño de alguien con un sentido del humor retorcido. Pero esa noche, cuando cerré los ojos, el perro apareció en mis sueños. En el sueño, estaba parado al pie de mi cama. No se movía. Solo me miraba con esos ojos profundos y esa sonrisa grotesca. Sentí su presencia como una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Intenté moverme, gritar, pero no pude. Estaba paralizado, atrapado en el sueño, obligado a enfrentar esa sonrisa. Fue entonces cuando escuché el susurro por primera vez. Compártela. Compártela y serás libre.
Desperté jadeando, con el cuerpo cubierto de sudor frío. El reloj marcaba las 3:15 am, la hora muerta, según dicen. Encendí las luces de la habitación, pero la sensación no desapareció. Sentía como si algo estuviera observándome desde las sombras. Al día siguiente, traté de ignorar lo sucedido. Era solo un sueño, me repetí una y otra vez. Pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Esa tarde, cuando encendí mi computadora, la imagen del perro apareció nuevamente. No la había abierto, ni siquiera recordaba haberla guardado, pero ahí estaba, ocupando toda la pantalla. Intenté cerrarla, pero el archivo no respondía. Apagué la computadora de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Esa noche, el perro volvió a aparecer en mis sueños. Esta vez estaba más cerca, sus ojos fijos en los míos, su sonrisa aún más amplia. Los susurros se hicieron más claros. Compártela. No puedes escapar. Me desperté con un grito ahogado, sintiendo que algo estaba presente en mi habitación. Pero cuando encendí las luces, no había nada. O al menos eso pensé. A partir de ese momento, mi vida comenzó a cambiar. La imagen del perro no solo aparecía en mi computadora, la veía en todas partes. Reflejada en los espejos, en las ventanas, en las pantallas apagadas de la televisión. Incluso en las sombras al final del pasillo, juraría que podía distinguir su sonrisa. Lo peor eran las noches. Cada vez que cerraba los ojos, el perro estaba ahí, más cerca, más real. Empecé a notar que no estaba durmiendo bien. Mis días se llenaron de un cansancio constante, de una paranoia que no podía controlar. Sentía que el perro me estaba acechando, incluso cuando no lo veía directamente. Busqué ayuda. Fui con un psicólogo, quien me dijo que probablemente estaba experimentando estrés o ansiedad. No le creí. Sabía que había algo más, algo oscuro y fuera de este mundo. Desesperado, busqué respuestas en internet. Encontré foros de personas que hablaban sobre Smiledot, una imagen maldita que perseguía a quienes la veían. Las historias eran todas similares. Quienes recibían el correo comenzaban a tener sueños y visiones, y eventualmente, algunos desaparecían sin dejar rastro. Decidí reenviar el correo. Tal vez eso detendría todo. Elegí algunos contactos al azar y les envié el archivo. Me sentí culpable, pero al mismo tiempo, esperaba que eso calmara las cosas. Pero no funcionó. La imagen seguía apareciendo, los sueños continuaban, y el susurro se volvió más intenso, más exigente. Una noche, mientras revisaba mi computadora, noté algo diferente en la imagen. Había algo más en el fondo, detrás del perro. Parecía una figura oscura, indistinta, pero con cada sueño, esa figura se hacía más clara. Era mi reflejo. Los eventos empezaron a salirse de control. Las luces de mi casa parpadeaban constantemente. Las puertas se cerraban solas. Ruidos extraños llenaban las noches, y siempre sentía como si alguien estuviera observándome. Empecé a ver al perro en lugares donde no debería estar. En los patrones de las baldosas del piso, en las grietas de las paredes, incluso en las manchas de humedad en el techo. Era como si su esencia estuviera infectando mi entorno. Fue entonces cuando recibí un segundo correo. El asunto decía, hazlo. Esta vez, no había imagen, solo un enlace. Hice clic, contra mi mejor juicio. La página que se abrió era completamente negra, excepto por un mensaje en el centro. Ya no puedes escapar. Ahora eres parte de nosotros. A partir de ese momento, las cosas se volvieron aún más extrañas. Sentía que no estaba solo, incluso cuando no había nadie más en la habitación. El perro ya no solo estaba en mis sueños. Lo veía claramente, en la vida real. Lo veía sentado en la esquina de mi habitación, observándome mientras trabajaba. Sentía su respiración fría en mi cuello cuando estaba de espaldas. Sus susurros ya no eran suaves. Ahora eran gritos que resonaban en mi cabeza.